Hola a todos. En este nuevo video vamos a hablar de la solución Data Security Plus. Es una solución como todas las soluciones de Managed Engine basadas en software. Ahora, vamos a ingresar a la solución mediante un usuario de dominio, pero también lo podemos hacer mediante un usuario local. Bien, vamos a hablar de uno de los módulos muy importantes en Data Security Plus llamado File Audit. Pero el File Audit vamos a hablar en especial de cómo prevenir ataques de ransomware. ¿Qué es un ransomware? Hoy en día el ransomware es un tipo de ataque a nivel de malware, donde tienen malware para cifrar archivos. ¿Cuántos ransomware hay? Muchos. ¿Cuántos tipos de archivos de ransomware existen? Demasiados. Ahora bien, hoy en día el ransomware ha tenido un gran crecimiento a nivel mundial y ya es catalogado como una de las fuentes de dinero más importantes a nivel de hackers. De hecho, los ataques de ransomware han sido en los últimos años más lucrativos que el mismo narcotráfico. Por eso es muy importante tener presente de cómo analizar un ransomware, cómo detectarlo y sobre todo cómo prevenirlo. Ahora, vamos a realizar en nuestro módulo de File Audit una configuración de alerta del ransomware. Bien, vamos a File Audit, en nuestro módulo de File Audit, Configuration y a su vez Alert Configuration. Aquí vamos a configurar una regla, vamos a añadir alertas y vamos a crear mi alerta de ransomware. Vamos a agregar ransomware, vamos a agregar una descripción, por ejemplo Managed Engine, la severidad, yo lo voy a dejar en crítico. Threshold Limit, aquí es importante saber cuándo se me va a generar esta alerta. Cuando haga match, por ejemplo, de 10 eventos en un minuto. Yo no lo quiero dejar con el Threshold Limit, yo lo quiero eliminar. Pero también puedo dejarlo mediante 10 eventos por un minuto de un mismo usuario, de un mismo proceso, de cualquier fuente. Pero no lo quiero dejar. Simplemente con un match automáticamente que me genere esta alerta. Aquí es importante cómo puedo prevenir el ransomware. Aquí es donde nosotros podemos definirlo mediante script. Por ejemplo, un ransomware ha llegado a mi infraestructura mediante un correo electrónico. Lo que yo puedo realizar es generar un script para que cuando en ese dispositivo que ha llegado este ransomware, automáticamente pueda apagarse el equipo o deshabilitar el usuario o cualquier otro tipo de script que yo pueda generar a este dispositivo, a este servidor Windows. Por ejemplo, voy a agregar un script de shutdown donde voy a apagar el dispositivo. Ahora, quiero notificar esta alerta. Por ejemplo, vamos a agregar un correo de prueba donde yo quiero que se me genere una alerta en mi Data Security Plus y a su vez me envíe el correo de que está pasando un ransomware en mi infraestructura. La prioridad va a ser alta, por supuesto. El subject podemos escribirlo como ransomware attack. Es importante saber cuál es el que vamos a definir. El mensaje puede ser customizado. Esto es muy importante, que yo puedo customizarlo como quiera, dependiendo de las políticas de su infraestructura. Voy a agregar como ha llegado un ransomware. Ahora, el envío máximo que yo pueda recibir de correos a nivel de ransomware. Voy a agregar, por ejemplo, 10 correos, 10 emails en, por ejemplo, una hora. Ahora, ¿para qué necesito esto? Para que no se me saturen los correos cuando me llegan los mensajes de ransomware. Entonces esto es customizable, por ejemplo, horas, días, semanas, meses, años. Entonces es importante tenerlo presente. Damos automáticamente guardar y aquí vamos a empezar a definir esa regla, esa política para poder generar esta alerta. Por ejemplo, quiero que sean monitoreados todos mis usuarios de mi directorio activo van a hacer match con esta alerta.
las acciones, todas las acciones, como crear, modificar, eliminar, mover, renombrar, ¿qué? Archivos o carpetas que puede hacer este ransomware. Entonces vamos a detectar esto. El monitoreo. Aquí es importante porque va a poder monitorear todas las rutas, todas las locaciones que yo tenga en mis dispositivos. Entonces aquí estamos abarcando todos mis dispositivos, todos mis usuarios, todas las rutas y las locaciones que yo tenga en mis dispositivos, y a su vez puedo el tipo de archivo. Esto es muy importante tenerlo presente, el tipo de archivo. ¿Cuál es el tipo de archivo que me va a generar esta alerta? Aquí podemos observar todos los tipos de archivos que tenemos, pero nos vamos a enfocar con el ransomware. Damos clic en él y esperamos que carguen todos los tipos de archivos que tiene ransomware. A hoy, en todas las investigaciones a nivel de ciberseguridad con el tema de ransomware, se ha detectado estos tipos de archivo. Esto es muy importante tenerlo presente porque la solución de Data Security Plus puede abarcar todos los tipos de archivos que hoy en día se conocen como ransomware. Aquí podemos ver todos estos archivos. Entonces lo que estamos haciendo es seleccionándolos todos para que me genere la alerta si existe un tipo de estos archivos en mi infraestructura. Ahora, el día de mañana aparece un nuevo ransomware, un nuevo tipo de ransomware donde tiene un nuevo tipo de archivo. Si yo lo conozco, yo puedo añadirlo. Damos a añadir file types, agregamos, por ejemplo, vamos a agregar prueba. Aquí nos aparece cómo debemos agregarlo y lo ponemos en la categoría de ransomware. Agregamos una descripción y damos OK. Entonces automáticamente ya queda añadido en el tipo de archivo ransomware. Entonces eso es una forma de podernos alimentar con nuevos tipos de archivos de ransomware. Eso no va a ser estático. Eso es muy interesante porque sabemos que los ciberataques y este tipo de ransomware cada vez va en aumento, cada vez se transforma de una forma para que pueda atacar una red. Entonces es interesante tenerlo presente en el Data Security Plus, que yo puedo alimentar estos tipos de archivos. Bien, vamos a añadirlo. Entonces ya tengo mi file type, todos mis tipos de ransomware. Entonces, ¿qué quiere decir la política? Que es un ransomware, que es crítico, que tiene un script, tiene un email notification para, bien sea notificarme a un usuario, a un administrador de seguridad, por ejemplo, que tenemos un match de la alerta. Y aquí tenemos que todos los usuarios van a estar dentro de la política, todas las acciones como mover, eliminar, borrar, todos los objetos de monitoreo, más bien todas las rutas de todos los dispositivos, y el tipo de archivo que es ransomware. Excluir. Nosotros podemos excluir algo. Aquí en esta política no tenemos nada excluido. Yo puedo excluir un usuario o puedo excluir un equipo que no sea analizado o que no haga match con esta alerta de ransomware. Pero no quiero, por buenas prácticas, voy a incluirlos todos automáticamente. Y damos clic en Save. Automáticamente ya queda la política de alerta que se llama ransomware, la que agregamos como ransomware. Entonces, ahora ¿qué hago? Voy a alerta. En alerts me va a aparecer, por ejemplo, yo voy a seleccionar un dispositivo y va a aparecer todas las alertas creadas que hagan match con ese dispositivo, donde se genere alguna acción. Por ejemplo, aquí no nos aparece nada a nivel de ransomware, nos aparece 0. Aquí es importante para hacer este análisis forense. Por ejemplo, estas políticas que aparecen acá, o más bien estos eventos, son eventos de alertas creadas que están haciendo match con los dispositivos. Entonces podemos ver que para mi servidor el día de hoy no hay un ataque de ransomware, o más bien no hay un intento de ataque de ransomware. Entonces aquí es interesante poder ver esto porque le podemos hacer seguimiento desde el mismo Data Security Plus y a su vez mediante una notificación por correo. Y así es como
de Ira Security Plus nos puede ayudar a detectar y prevenir ataques de ransomware en mis servidores críticos de la compañía. Muchas gracias.